buenas noches, amigos de Radio Líder, una vez más aquí con ustedes. Yo soy el diácono Joan de, estamos en Humanidad en Reconstrucción y pues justamente el día de hoy tenemos un tema que justamente queda como anillo al dedo para los momentos que nosotros estamos viviendo de contingencia, para el momento que estamos viviendo, un momento que lo que llamamos nosotros pues el momento pascual, ¿verdad? Por toda la festividad que nosotros estamos viviendo y que estamos en tiempo pascual. Nosotros como cristianos pues profesamos la fe en la resurrección de Jesucristo, pero el día de hoy he traído o invitado más bien a un amigo, a Martín. Él es seminarista de nuestra diócesis, del Seminario Diocesano de León, y me gustaría, antes de entrar pues justamente de lleno a la temática del día de hoy, pues me gustaría muchísimo que Martín se presentara, que Martín nos platicara un poquito quién es él, qué onda con su vida, ¿verdad? Generalmente, sí, qué onda con la vida de Martín como seminarista. Pero, pues recordando, el tema del día de hoy es la resurrección para el hombre de hoy. ¿Qué significa la resurrección de Jesús? Pues justamente para el hombre de hoy, para ti, para mí, para aquellos que nos están escuchando en casita, ¿qué significa la resurrección? Pero bueno, primero vamos a conocer un poquito a Martín. Muy bien, Juan de, muy buena noche. Buenas noches a nuestros compañeros que nos siguen a través de esta página de Radio Líder. Bueno, Juan de ya me presentaba, mi nombre es Martín Macías Mena, tengo 25 años y soy seminarista del Seminario Diocesano de León. Estoy cursando el tercer año de teología, ya en las últimas etapas de la formación dentro del seminario. Sin duda alguna este tema es muy importante y muy actual. Muchas de las veces, Juan, creemos que estos temas son así como que ya de tiempos anteriores, que ya no corresponden a nuestra actualidad. Sin embargo, pues tienen mucho que decirnos a nosotros jóvenes, personas del 2020 y muy concretamente teniendo presente esta situación que tú mencionabas al inicio de la contingencia que estamos viviendo, del confinamiento al cual nos están invitando nuestras autoridades sanitarias. Creo que este tema pues cae muy bien en esta parte y también por el tiempo litúrgico que estamos celebrando. Bueno, pero entonces, para comenzar, me gustaría también que ustedes, si quisieran tener alguna pregunta que Martín nos contestara, no de su vida personal, sino de algún tema, algo en específico que vaya surgiendo. Recordemos que Humanidad en Reconstrucción pues es una comunidad. No solamente es que el diácono o los invitados tengan que hablar, sino que realmente nosotros vamos haciendo una comunidad y vamos creciendo. Porque es lo rico de una comunidad, que todos aportamos en la medida de lo posible. Y sí me gustaría escuchar ustedes sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, cosas muy, muy padres que han surgido en otros programas. Pero pues el día de hoy comenzamos incluso para entender un poquito aquella utopía, ¿verdad? Porque recordemos que la resurrección pues no deja de ser también como una utopía para algunos. Para los cristianos es una realidad, pero es algo que incluso rompe con todos los esquemas y con toda la mentalidad del ser humano. Por eso me gustaría, tú Martín, que estás muy, muy fresco en la teología, ¿verdad? Estudiando la teología, en palabras muy, muy sencillas y concretas, ¿qué es la resurrección? Sí, muy bien. Bueno, la resurrección nosotros como cristianos la concebimos como esa etapa en la cual una vez después de la muerte viene la glorificación y la participación total en el reino de los cielos. Okay. Si bien es cierto, el reino de Dios, el reino de los cielos, lo vamos viviendo y se va construyendo desde este ambiente, ¿no? Desde estas coordenadas. Sin embargo, con la resurrección se alcanza la plenitud de la vida en la comunión con Cristo. Nosotros como cristianos creemos que es a partir de este momento en el cual nosotros vamos a mantenernos en esta comunión total y plena con nuestro Señor después de la resurrección. Y eso es para nosotros como cristianos. Sin embargo, la resurrección de Cristo viene a traer también un ambiente, nos viene a situar en un ámbito un poquito más pleno a nosotros. Nos viene a traer la salvación. Esa salvación que se nos venía prometiendo desde
desde años muy, muy antiguos a nuestro Señor, pues Él con su pasión, muerte y su resurrección viene a cumplir toda esta situación de la plenitud de los tiempos, viene a alcanzarnos y a ponernos muy cerca de nosotros la salvación, viene a ponernos así de cerca como estamos tú y yo, la posibilidad de entrar en comunión nuevamente con Dios, así como se nos había hecho desde los inicios de los tiempos con nuestro padre Adán, nuestra madre Eva. Ok, pero entonces nosotros como cristianos, al ir viendo o al ir creciendo justamente en esta experiencia de fe, y sobre todo recordando en el tiempo contemporáneo, pues vamos viendo cómo el ser humano va teniendo incluso ciertos como desfasamientos, ¿verdad? Que incluso podríamos decir, pues es que la fe no me dice nada. O sea, como que la parte espiritual o entender la resurrección, como nosotros lo vemos o como se estudia en el seminario, como dogma, ¿verdad? Como digamos la parte más fundamental de nuestra fe como cristianos, que es la resurrección. Entonces, nosotros como seres humanos y que vamos creciendo y que incluso, ¿por qué no? Por el poder de las redes sociales a veces pensamos que nuestra opinión es como absoluta, ¿verdad? Que es como lo que es y así. Pero entonces, en la actualidad, nosotros como cristianos, ¿cómo crees tú que debemos entender la resurrección? Sí, fíjate que, bueno, esta pregunta es muy importante, ¿no? Y has dicho algo muy certero, que muchas de las ocasiones creemos solamente como una idea abstracta, ¿no? La resurrección utópica, algo, Sí, claro. algo que no se puede realizar, algo que no se puede pensar. Sin embargo, es importante que consideremos que la resurrección no se queda solamente en un ámbito mental, lejano, abstracto, sino que se concretiza en nuestras vidas a partir de, y se manifiesta a través de la alegría, a través de la esperanza, a través de la disponibilidad que tenemos. Fíjate que al final de cuentas la resurrección de Cristo y lo que nosotros pretendemos también llegar en esta resurrección, pues nos debe llenar de una alegría. Y una alegría no como un estado de que, pues siempre voy a estar sonriendo, no tengo problema. No, sino más bien como esa disposición del corazón de aceptar y vivir la situación de la vida, buscando siempre salir adelante, buscando siempre verle el lado positivo y el lado negativo, pues tratar de transformarlo, ¿no? Desde el ámbito donde cada uno nos desarrollamos. Al mismo tiempo nos debe de traer la esperanza, que ciertamente la esperanza, Juan en algunas ocasiones la malentendemos y creemos que la esperanza solamente es cuestión de recibir cosas buenas y que lo malo no debemos de aceptarlo, debemos de rechazarlo, y es lo que va creando como esta dicotomía entre la resurrección entendida cristianamente y nuestra idea que en algunas ocasiones nos vamos teniendo, ¿no? La esperanza es ser capaces pues de confiar en lo que se aproxima, y en ese que se aproxima confiar y recibirlo, que yo lo mencionaba hace un momento, ¿no? Con fe. Claro. Recibirlo con fe, así sean las cuestiones muy positivas o aquellas situaciones que puedan costarnos un poquito más de trabajo, de esfuerzo. Creo yo que la resurrección nos va a traer o debe de traernos en nuestra vida muy cotidiana estos elementos, ¿no? La alegría, la esperanza, y disponer también nuestra persona, disponerla para poder recibir este mensaje, no cerrarnos automáticamente. Debemos de tener esa capacidad de abrir, de recibir, reflexionar y acoger este mensaje y esta situación que esperamos se viva en los últimos tiempos de nosotros como cristianos. No solamente como cristianos, la resurrección está ya, estamos llamados toda la humanidad, ¿verdad? Sí. Te tengo una pregunta, y yo creo que para muchos es una pregunta que es muy capciosa, también como muy intuitiva, y que incluso como seres humanos no la pudiéramos hacer, y que es muy, muy válida, y justamente es muy, muy válida. Pero antes quisiera mandar saluditos. Vamos a mandar saludos a aquellos que se conectan y constantemente pues están aquí, ¿verdad? Con nosotros.
por ejemplo, saludos a Lucía González, Adrián Cano, Miguel Ángel Martínez, Armando Infante, Avero Mora, Sergio Díaz, Josefina López, Miguel Ángel Gómez, Mari Rico, Ángel Gómez, Margarita López, José Ángel Pérez, Clara Mora, Lisette Ibarra, Gisela Esperanza, Miguel Pérez, Carlos Raúl Rangel, Claudio Andrés Godoy, Agustín Méndez, Roberto Carlos Alvarado, Héctor Zúñiga, Armando Sánchez. Claudio Andrés Godoy manda saludos desde Chile, saludos para Saludos Chile, hasta toda la gente Chile. que está allá. También el padre Héctor manda saludos a su servidor y a ti. Entonces, fíjate, esta Ajá. pregunta, y yo creo que yo me la hice. O sea, debo de confesarles que en algún momento de mi vida yo también me hice esta pregunta. Incluso después hubo una película muy famosa, bueno, ni tanto porque no llenó tanto en taquillas, pero hubo una película que se llamaba, si no mal recuerdo, El Cuerpo. Entonces, la pregunta va en referencia, ¿qué pasaría si Jesús no hubiera resucitado? Si no hubiera habido la resurrección como tal. Híjole, Juan, una pregunta sumamente amplia. Sí. Sí, es amplísima esta pregunta. Pero fíjate que, ¿qué pasaría si Jesús no hubiera resucitado? Claro. Bueno, ciertamente la resurrección de Jesús era necesaria. Uh-huh. Si era necesaria a partir de, según la historia de la Sagrada Escritura, era necesaria porque el hombre había rompido esta comunión con Dios. Uh-huh. Desde el libro del Génesis lo veíamos, se había fracturado esta comunión con Dios y entonces el hombre se había visto privado de la gracia de estar en la presencia de Dios y había permitido que entrara el pecado, que entrara la maldad, no solamente de manera individual, sino de manera como género. Se entró el mal, entró el pecado y nos fue marcando a todos los que formamos parte de la humanidad. Entonces era muy necesario que Cristo resucitara para que volviera a recuperarnos esta gracia que se había perdido en los orígenes. Uh-huh. Bien lo dice un padre de la iglesia, si lo que no es asumido no es redimido. Okay. Entonces era muy necesario que Cristo resucitara. Pero si bien es cierto, si Cristo no hubiera resucitado de esta manera, pues era porque el hombre no hubiera pecado. Era forzosamente necesaria la encarnación, el padecer, el resucitar. Si bien es cierto, aquí viene esta pregunta también, ¿no? Híjole, pero entonces Dios nos pudo haber salvado de otra manera. Ciertamente no podemos negar la omnipotencia de Dios. Sin embargo, hay algo muy importante que Él siempre respeta en nosotros y es la libertad. Entonces, en esta cuestión de la libertad, era necesario que el Hijo de Dios se encarnara, padeciera, resucitara y que nosotros de manera individual fuéramos capaces de acercarnos a Él y aceptar este mensaje, aceptarlo a Él, que es la palabra de Dios, aceptarlo y ser capaces de irlo asumiendo y recibiendo poco a poco nuestra persona para ir acercándonos a Él. Bueno, entonces así como dice San Pablo, ¿no? Si no hubiera resurrección, pues en vano sería toda nuestra fe. Y pues realmente yo creo que en concreto sería eso. Si la resurrección no se hubiera dado, pues realmente todo lo que nosotros creemos en nuestra historia de fe, en toda la historia de la iglesia, pues sería totalmente en vano. La santidad, por ejemplo, todo lo que el estudio dogmático, todo quedaría hecho a un lado. Pero bueno, vamos con más saluditos. Saludos también para Hugo Banda. Miguel Martínez dice: seguramente no existiría el cristianismo dado que no habría fundamento para nuestra fe. Claro que sí, Miguel. Mauricio Carranza, saludos también bien para él. Trini Macías, Francisco Hernández y Lorena López también están viendo este programa. Pues muchísimas gracias por conectarse.
Y pues está interesante, fíjate que es interesante ver este tipo de cosas y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, porque, bueno, ya con anterioridad habíamos hablado, incluso hay una frase que dice, bueno, después de reflexión y todo eso, hay una frase que surge y que dice que el coronavirus ha puesto de rodillas a un mundo lleno de soberbia, ¿verdad? Entonces, hemos visto movimientos sociales de una forma y de otra. Entonces, esto nos lleva a entender realmente que el hombre como que quiere tener como ese protagonismo, ese protagonismo. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque recordemos que para que haya resurrección, tuvo que haber pasión y muerte. Cosa interesante, que cuando Jesús muere, incluso pudiéramos decir, y eso nosotros lo reflexionamos el día sábado santo, ¿verdad? Ese día lo reflexionábamos en el sentido de decir, bueno, ¿qué hizo Jesús? Fíjense, ¿qué hizo Jesús en el momento, en el trance pues de la muerte, esperando la resurrección? Es una pregunta válida y que incluso ha sido analizada en muchos aspectos. Pero algo importante es, por ejemplo, lo que tú decías, Martín, toda la historia de la salvación, la promesa del Salvador, ¿sí? En el que pues se veía todo esto, pero por algo importantísimo, y que me gustaría que tú les explicaras a nuestra gente qué hizo Jesús en ese trance, en ese momento, qué era lo que estaba haciendo. Muy bien. Híjole, esta es una pregunta, es una cuestión que, pues creo, ¿verdad? Todos nos hemos hecho a cara, pero ¿qué hizo Jesús en este tiempo? Y es muy interesante porque recordemos, Juan de, que después de que pecó Adán y Eva, viene esta expulsión del paraíso, ¿no? Y son privados ya decíamos hace un momento, fueron privados de la capacidad de estar en relación directa con Dios. Claro. Entonces viene toda esta cuestión de la promesa, el camino, todo el camino de la historia de la salvación con el pueblo de Israel. Llega y Jesús muere. ¿Y qué pasó? Pues la reflexión cristiana nos dice que Jesús en este lapso descendió a los infiernos. Descendió a los infiernos, no al infierno como nosotros lo conocemos. El infierno que nosotros consideramos, que la iglesia nos enseña, es como ese lugar donde van aquellas almas, aquellas personas que libre y voluntariamente negaron aceptar a Cristo y su salvación. No lo aceptaron, lo rechazaron, vivieron de manera diversa y entonces libremente, por eso era lo que decía hace un momento, ¿no? Dios pudo habernos salvado de muchas maneras, pero la libertad ante todo. Libremente ellos eligieron esto y bueno, se va al infierno. Pero los infiernos era ese lugar donde iban todas aquellas almas justas, bueno, incluso no solo los justos, eran todos, iban todas las almas antes de la resurrección, porque las puertas del cielo habían sido cerradas a causa del pecado de nuestros padres, Adán y Eva. Entonces, con la resurrección, con la muerte del Señor en este lapso hacia su resurrección, la reflexión cristiana nos dice que Él desciende a este lugar para rescatar a todos los hombres, todas las mujeres justos. Incluso el sábado santo por la mañana en el oficio de lectura meditamos esta parte. Hay una lectura padrísima de verdad en la cual se nos explica esta parte, cómo el Señor desciende a los infiernos para rescatar a Adán y Eva. Claro. Y entonces viene este momento de mucha alegría, de mucho gozo, porque era algo que ellos estaban esperando. Y en Adán y Eva toda la humanidad lo esperábamos, Juan. Incluso nosotros antes de que nacíamos ya lo esperábamos, como género lo esperábamos. Y entonces ellos se alegran desde lo más profundo de su ser porque han encontrado la salvación. Ok, sí, y fíjate, bueno, cosa curiosa también, Ajá. También es conocido como el seno de Abraham, ¿verdad? El lugar, o el Sheol, ¿sí? Aquel lugar donde se resguardaban justamente los justos y esperaban el momento de que se bajara por ellos y pudieran estar en la gloria de Dios. Pues es interesante este sentido. Pero, entonces, fíjate, cómo en los momentos que nosotros estamos viviendo en la actualidad, ¿crees tú, y ya con todo el panorama que hemos estado reflexionando, crees tú que entonces ahorita estamos viviendo como este proceso
por todo lo que se está viviendo de muerte, de enfermedad? ¿Crees que estamos viviendo justamente pues este proceso también de pasión, de muerte? Híjole, yo me atreveré a decir que sí. Uh-huh. Nada más aquí señalar algo muy importante, porque no sé si tú lo hayas escuchado, pero en algunas ocasiones lo he leído, con algunas personas lo he escuchado, decir que esto es un castigo de Dios, ¿no? Nada más señalar esta parte de que no es un castigo de Dios, esta situación que estamos viendo. Pero bueno, teniendo o haciendo una comparación, ¿no? Yo me atrevería a decir que sí, que es como este momento de la pasión de nosotros como cristianos. Y en la pasión, en el dolor, es donde verdaderamente se prueba nuestra unión con Dios. En la dificultad, en el dolor, en el sufrimiento, es cuando se prueba verdaderamente lo capaces que somos de aprender a confiar en Él, donde se prueba nuestra esperanza. Por eso era lo que mencionaba al inicio, que la resurrección nos trae esperanza, y este momento también es un tiempo de esperanza, y no de una esperanza de mucho sentimentalismo, de que ay, todo va a salir bonito, no, sino más bien de ser capaces de confiar. Esa es la clave, ¿no? Confiar. Y sí, yo me atrevería a decir, es como esta parte de la pasión, la muerte, morir no solamente de manera física, sino morir a nuestras estructuras de autosuficiencia. Ya tú lo mencionabas hace un momento, nuestra estructura de autosuficiencia, de poder, de dominio, de tener, de todas estas cuestiones, ¿no? Que nos van haciendo como un poquito fríos y nos van haciendo como concebirnos de una manera muy superior y olvidándonos de que somos criaturas. Entonces creo yo que sí es como esta parte de la pasión y la muerte como humanidad, pero también personal. Claro. Sí, entonces, bueno, ahora vamos a seguir con los saluditos, porque hay gente que espera siempre que les mandemos saluditos. Muy bien. ¿A quién más vamos a saludar, Juan? A Sandra Hurtado, a Maricruz Flores Caramillo, a Chesco Trejo, a Margarita López, a Juan Hernández, a Alma Aurora Rocha, a David, a Luis Alfredo Rivera. Un saludo para todos ustedes. Los seguimos invitando a hacer comentarios, ¿verdad? Hay gente que sí está empezando a hacer comentarios, algunas correcciones. A lo mejor no somos tan expertos en los temas, pero es bueno. Y les repito, somos una comunidad, y una comunidad es para crecer. Entonces, nosotros, fíjate, tú hablabas ahorita la cuestión sí de la resurrección, de la pasión que estamos viviendo en estos momentos en el mundo contemporáneo con toda esta situación, y que realmente, pues para nosotros, digamos, ahorita hay como un sinfín de preguntas entre toda la humanidad, en cuestiones también, diferentes posturas. Hay gente que dice, sí creo, no creo, toda la cuestión. Pero me ha tocado escuchar algunas personas que dentro, a lo mejor del dolor, incluso una pregunta que se ha hecho la humanidad, en los momentos, fíjate, en los momentos difíciles de la humanidad. Por ejemplo, cuando fue la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, cuando fue toda la cuestión de los nazis, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial, todo aquel movimiento, todos aquellos movimientos que ha habido en contra de la misma humanidad, no sé, hay una pregunta que siempre surge y que sí vale la pena como tomarla y retomarla, y que incluso ustedes en casita, aquellos que nos están viendo, incluso reflexionar, ¿verdad? Y esto sería, ¿dónde está Dios en estos momentos? ¿Dónde? O sea, ¿dónde está Dios? Porque pudiera ser que Dios nos ha dejado solos. Para aquellos, como tú dices, en cuestión de la esperanza, que van perdiendo la esperanza y que van cayendo en un pesimismo, ¿verdad? En la tristeza, en la depresión, en ver en todo ese dolor que se vive, como que no hallas la luz. Pero es importante el escuchar y el decir, ¿dónde está Dios en esos momentos tan difíciles para la humanidad? Sí, fíjate que esa es una pregunta muy válida, ¿no? Cada vez que nos inunda el dolor, la tristeza,
pues llega un momento en la vida donde dices, caray, y aquí, pues, ¿dónde puedo encontrar? O sea, ¿por dónde me dirijo? Por más que le imploro, le pido, le rezo, no lo encuentro. Híjole, puede resultar un poquito difícil, Juan de, pero creo que es la realidad, ¿no? Dios se encuentra y está incluso en estos momentos de dificultad y de dolor. A pesar de que nosotros creemos que estamos abandonados en la nada, en la soledad, siempre Él está presente y está acompañándonos. Incluso Él sufre con nosotros. Él está y nos acompaña y experimenta también nuestro sentir. Porque bien dice, ¿no?, la misma Sagrada Escritura que qué padre que su hijo le está pidiendo comida, le va a dar una serpiente, le va a dar un alacrán. No, Juan. Incluso, pues si un padre que aún siendo malo no se lo da, pues Dios jamás va a olvidar tampoco a sus hijos, a nosotros, que hemos sido creados y hemos sido redimidos por Él. Y es aquí donde nosotros debemos de descubrirlo en el dolor, practicando y viviendo también nosotros la confianza, la fe. La fe que nos lleva a creer y adherirnos a aquel que incluso no podemos ver físicamente, pero que lo podemos experimentar y lo podemos conocer mediante la espiritualidad y mediante la razón también. Claro. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de ser capaces como de entrar en este ejercicio, vamos a llamarle así, este ejercicio de conocimiento y de adhesión, confianza. Entonces, pues para nosotros debemos entender que Dios aquí está. O sea, Dios está en el que sufre en la enfermedad, Dios está en la familia que lo acompaña, Dios está en los médicos que lo atienden, en las enfermeras que lo cuidan, Dios está en aquellos lugares. O sea, creo que entonces Dios no desaparece. Al contrario, Dios está más fuertemente y más en estos momentos porque sabe perfectamente que la humanidad lo necesita, ¿verdad? Pero ante todo esto, fíjate que quisiera que el día de hoy hay una lectura del Evangelio de San Juan que a nosotros nos debe de ayudar incluso a iluminar, nos ilumina todo este proceso que estamos viviendo, todo este movimiento. ¿Por qué? Porque para poder nosotros poder entender la resurrección y que esperamos, ¿verdad? Con gran esperanza, la resurrección final, sí, pero también esperamos la resurrección después de todo esta pandemia, de todo este movimiento, y que sabemos que Dios ha hecho como un alto, ¿no? Es como decir, bueno, podemos decir, Dios habla y en estos acontecimientos también Dios nos quiere decir algo. Sin duda. Y si nosotros aprendemos a verlo, pues tenemos que ser dóciles a escuchar realmente la voz de Dios en este acontecimiento. Que algo importante, ¿verdad? Es saber que no es un acontecimiento de Dios hacia la humanidad, sino que es algo de la humanidad, ¿sí?, que ha provocado la misma humanidad y que sin embargo Dios no está dejando solo a la humanidad bajo este acontecimiento. Y que incluso esto pudiera nosotros llevarnos a entender realmente la mano de Dios actúa en cada uno de nosotros y en este acontecimiento bajo términos muy, muy concretos. Y que podríamos decir, bueno, con ojos de fe, era un alto que la humanidad necesitaba. Providencial, doloroso, ¿sí? Pero que al final del día la humanidad lo necesitaba. Porque fíjense, ha pasado algo muy curioso, que con todo este movimiento hemos ido al interior. El mismo acontecimiento de adentrarnos a nuestros hogares, de no salir, ¿verdad? La frase, quédate en casa, es como decir, bueno, interioriza. Es momento de interiorizar. Entonces, es lo rico de este acontecimiento, que nosotros vamos a tener que resurgir, pero desde el interior, desde lo profundo. Y para esto, hay una lectura del Evangelio de San Juan que me gustaría mucho que lo leyéramos. Y dice así, justamente es la lectura del día lunes. Dice, había un fariseo llamado Nicodemo,
hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Fíjate que en esta lectura nosotros podemos entender y sacar o entresacar elementos que a nosotros nos pueden como ayudar, ¿verdad? El renacer nuevamente en nuestro mundo en el que estamos viviendo, y bajo esa circunstancia tiene que renacer. Tiene que renacer en este sentido, pero entonces nosotros o la humanidad, ¿en qué sentido, en qué forma tendría que renacer? Si estamos hablando que es como desde el interior, ¿verdad? Sí, fíjate que considero que es necesario que renazcamos desde la manera en la cual nos concebimos a nosotros mismos. Uh-huh. La manera en la cual nosotros nos vamos concibiendo va a ser, o nos va a dar la pauta para entrar en relación con el otro. Claro. Y es aquí algo muy importante, ¿no? Es importante, ya lo decía ahorita Juan, de que volvamos hacia nuestro interior, reflexionemos sobre quién soy, qué es lo que pretendo en la vida, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, para que pueda también yo ser capaz de, una vez pasando esta situación, tener elementos necesarios para entrar en relación con el otro, con el que es semejante a mí, y juntos poder ir creando estos lazos de integración, ir creando estos lazos de comunión, de comunidad. Y ya lo has repetido insistentemente a lo largo de esta transmisión, pues la comunidad es la que se va construyendo, claro, en común entre todos, se va apoyando, va creciendo, se va fortaleciendo. Pues así nosotros, comunidad, debemos de vernos como una gran comunidad, independientemente de nuestras situaciones muy particulares, nuestras creencias. Debemos de ser capaces de superarlas y ver en el otro alguien que es igual que yo. Y entonces, en esa medida, irlo tratando. Así es como nosotros debemos de procurar renacer. Y este renacer también va implicando nuestra relación con Dios. El entrar en nuestro interior necesariamente es entrar a platicar con Dios. Claro. Entrar a ver, oye Señor, y pues fíjate que esto, ¿cómo le hago? Es entrar y volver a encontrarnos con Él también. Uh-huh. Pero para esto yo creo que hay dos actitudes, bueno, hay como dos elementos importantes. Uno de ellos sería la disponibilidad, ¿verdad? Es importante cómo nosotros, como seres humanos, Martín, tenemos que ver la manera, y sobre todo, pues tú que me estás escuchando, Martín, su servidor, estar en la disposición. Ante todos los cambios, ante todo lo que va sucediendo y se va como reconstruyendo, el ser o el estar en esta actitud de disposición ante esto, creo yo que es la forma más importante, o incluso, ¿por qué no?, es el inicio de toda una transformación. Sí. Quien no está dispuesto a cambiar, quien no está dispuesto a ver su historia, ¿verdad?, toda su historia, y retomarla y desde ahí resurgir, entonces es muy complicado poder entender la resurrección. Y la resurrección, que viene en un futuro, cuando ya todo esto pase. Entonces, dentro de tu experiencia, Martín, en el seminario, es importante este elemento de la disposición.
Y nos gustaría, más bien me gustaría mucho que le platicaras a las personas cómo dentro de tu vocación de entrega hacia el Señor, él está como en disposición, ¿verdad? Es como parte fundamental para poder realmente tú ir asimilando la persona de Cristo en ti. Sí, fíjate que esto es clave, es fundamental en nuestra experiencia como personas y de manera especial en mí, como joven que quiere responderle al Señor en esta vocación hacia la vida sacerdotal. Siempre es muy importante esta apertura. Siempre la disposición implica recibir o encontrarme ante una situación. Y en esta situación, ¿qué actitud estoy teniendo? Y en esta disposición es la cuestión de la apertura. Primero, el conocerla y en la apertura. La apertura para ser capaz de abrirme hacia esta nueva experiencia que estoy invitado de la configuración con el Señor, abrirme y estar dispuesto a acoger y recibir aquellas enseñanzas o aquellos medios que Él me va dando para que pueda alcanzar esta relación muy íntima con Él. Entonces, ha sido fundamental en mi experiencia vocacional esta actitud. De lo contrario, yo pudiera ir caminando, ¿no? Pero sería como ir limitado, porque no estaría dejando que verdaderamente penetrara, entrara en mi persona esta experiencia de Cristo. Y así nosotros como personas estamos llamados a estar dispuestos a recibir lo que viene, a recibir esta situación, siendo también resiliente. Ser capaces de irnos adaptando también a las nuevas situaciones y experiencias que se nos van presentando. Ir saliendo de nuestros esquemas ordinarios a que estamos acostumbrados y afrontar las nuevas experiencias que la vida nos va presentando. En mi caso, que el Señor me va presentando, a acoplarme a ellas y ser capaz también de transformarlas. Eso es algo importantísimo. No solamente es cuestión de mantener una actitud pasiva en esta disposición, sino más bien viene la segunda parte. Ok, ya recibí, ya me encontré, pero ahora ¿qué me toca? Y es aquí donde debemos de ser capaces de transformar. ¿Transformar qué? Primeramente transformar mi vida, transformar mi persona y ser capaz también de contribuir a la transformación social, mediante claro, actos muy, muy particulares. Bueno, le vamos a dar unos saluditos a Rosa Barbosa, Martín Alberto Calzonzi, al padre Ramón Gutiérrez, y hay un comentario de Lucía González, es un comentario y dice así: Dios está en las personas que se preocupan, en las que tienden la mano a su hermano, en el que se arrodilla reconociendo que necesita de él. Dios está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu comentario, Lucía. Y pues realmente vamos en este proceso de, entonces, disponerme. Ahorita es como el tiempo para ustedes en casita, y aunque es muy difícil, ¿verdad?, estar encerrados, pero ahorita es como la disposición. Yo como fulanito, mengañito, fíjate, has hecho una pregunta interesante. Recuerdo cuando estaba en el seminario, hace algún tiempecito, en año de pastoral había un proyecto en el seminario en el que fui a algunas parroquias, y en esas parroquias daba algunas pequeñas charlas. Eran como pininos, yo lo veía así como unos pequeños pininos. Entonces, iniciaba justamente esta charla haciendo esta pregunta que tú acabas de hacer hace un momento. ¿Quién eres tú? ¿O quién soy yo? El ser humano, estamos en el tiempo en que cada uno de nosotros tiene que preguntarse: ¿quién soy yo? Realmente, ¿quién soy yo como persona, como ser humano, como ser espiritual, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Incluso cuando a los niños les preguntamos, les hacemos esta cuestión, generalmente dicen: no, pues yo soy Martín, ¿verdad? Mis apellidos son tales. Entonces, en la actualidad nos cuesta mucho trabajo poder contestar esta pregunta por toda la forma o toda la mentalidad o todo el movimiento en el que se está moviendo la sociedad. Pero dentro de
de nuestro aprendizaje dentro de todo este proceso, es importante esta cuestión, ¿no? Es como el comenzar, de lo que decíamos, ¿verdad? Desde el inicio, interiorizar y contestarme, ¿quién soy yo? Alguno de ustedes, a ver, me gustaría de todas las personas que nos están viendo, tratáramos de responder, ¿verdad? Aquí en un pequeño comentario. ¿Quién eres tú? ¿O quién soy yo? Sería interesante ver y leer aquí en público esos comentarios de todos ustedes para retroalimentarnos y para, como comunidad, pues ir creciendo un poquito más. Pero en otro elemento, mientras la gente escribe, y espero que sí escriban, dentro de todo este proceso, ya de que entonces esta pandemia nos está obligando, ¿verdad?, a adentrarnos en nosotros, y dentro de todo este proceso viene como un resultado. Y este resultado pues es realmente el compromiso. Tú como humanidad, como persona que vive en este mundo, ¿qué compromiso o cuál va a ser tu compromiso a raíz de esto? Entonces, Martín, ¿cómo podríamos ver o cómo podríamos ayudar a las personas a discernir este compromiso? Sí, fíjate que en estos últimos días he escuchado, incluso me han mandado algún mensaje y me resulta muy interesante, ¿no? Porque a lo mejor todos ustedes ya lo han escuchado, lo han leído, que si después de esta situación que estamos viviendo no somos mejores personas, no nos sirvió de nada. ¿Y esto por qué? Porque al final de cuentas, si estoy entrando en mi interior, si estoy entrando en lo que yo soy, en quién soy, debo de ir transformando aquellas situaciones que a lo largo del camino de la vida me han ido limitando y que en muchas ocasiones no me doy cuenta. Como por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos vivido situaciones de egoísmo con el otro? Y este es un momento muy importante en el cual nos detenemos y debemos de ser capaces de descubrir la necesidad del otro. No solamente una necesidad material, sino también una necesidad espiritual, incluso también una necesidad muy humana, ¿no? De amor, de afecto, y de un afecto que brota realmente del corazón, que brota desde lo más íntimo de nuestro ser. Entonces, creo yo que es aquí por donde nosotros podemos hacer nuestra reflexión un poquito, ¿no? Aquellas situaciones que me están limitando o me han ido limitando en mi caminar de la vida, sean situaciones materiales, sean situaciones espirituales también, porque muchas de las veces creemos que estamos, sí, en relación con Dios, pero puede ser una relación muy superficial. Y puede ser la oportunidad para adentrarnos y que en terminando este confinamiento, esta pandemia, pues podamos resurgir también en nuestra relación con el otro, en nuestra relación con Dios y también en la relación con nosotros mismos. ¿Cuántas veces es necesario que también seamos capaces de amarnos a nosotros mismos, Juan? Claro. En alguna ocasión ha pasado, ¿no? De que, híjole, digo que amo a todos los demás, pero no soy capaz de amarme a mí mismo. No me acepto, no me valoro, no me promuevo, no me respeto a mí mismo. Y entonces, pues creo también aquí puede ser un punto de reflexión para resurgir también en el amor propio, en el amor personal. ¿Cómo ve? Bueno, pues yo creo que es interesantísimo esto y el tiempo se va volando. No, gente, la verdad que sí, este ha sido un tema interesante. A lo mejor vamos tomando, se van viendo como varios lineamientos, varios puntos en el que a nosotros nos va ayudando, sí, a entender la resurrección de Jesús en el mundo de hoy, o incluso, pues, como dice el tema, ¿no? O sea, cómo el hombre debe entender la resurrección y qué nos dice la resurrección en el mundo de hoy, en la actualidad. Y pues yo creo que la cuestión interesante y de lo cual es el centro de este programa. Ahora sí, la pregunta seria, ¿no? ¿Qué tiene que decir la resurrección para el hombre de hoy, Martín? Sí, creo que todo esto que hemos dicho debe de ayudarnos a nosotros a concebirnos primeramente
como seres creados por un Dios, pero no un Dios lejano o un Dios que nos ha dejado en el abandono, sino más bien un Dios cercano. Porque si Dios no fuera cercano, no fuera amoroso con nosotros, Juan de, la resurrección de Cristo no se hubiera suscitado, no nos hubiera rescatado. Nos hubiera dicho, bueno, pues ustedes pecaron y pues ustedes ahí se quedan. Y no fue así, él al contrario, ¿no? Dio a su propio Hijo para que en Él nosotros alcanzáramos la salvación, por Él nosotros alcanzamos la redención. Entonces la resurrección en nuestros tiempos considero que es importante, primero, nos debe de llenar, ya lo decías del inicio, ¿no? En una gran alegría, pero también nos debe de ayudar a reconocernos criaturas, y a nosotros como cristianos debe de ayudarnos también a que la salvación está en nosotros, está muy cerca de nosotros, que la salvación, la santidad es una opción que nosotros tenemos. Si me permiten, hace unos meses me resultaba muy padrísimo, ¿no? Un mensaje del Papa Francisco a los jóvenes. Necesitamos jóvenes que salgan al cine, necesitamos santos que salgan al cine, que estudien, que trabajen, que se diviertan, que salgan por una cerveza, que convivan con sus amigos. Creo yo que esto es muy importante para nosotros, porque al final de cuentas la resurrección de Cristo en nosotros nos va impulsando o nos debe de iluminar o proyectar hacia la santidad. No podemos deslindar la resurrección de la santidad. Claro. El que resucita debe de hacerlo para una vida eterna con el Señor, ¿no? Para estar ahí con Él, para ser santos, y ser santos desde este tiempo, haciendo lo que cada uno de nosotros nos toca con el sentido cristiano del amor y de la entrega. Si a mí me toca en este momento estudiar, pues estudiar con amor. Si a mí me toca salir a trabajar para mantener a mi esposa, bueno, yo no tengo esposa, ¿verdad? Para mantener a la esposa, a los hijos, pues salgo a hacerlo con mucho amor. Si a mí me toca preparar el desayuno, lo hago con amor. Y creo que es ahí donde nosotros vamos palpando la resurrección de Cristo en nosotros, en acciones tan concretas. La resurrección de Cristo que le viene a dar un sentido a nuestra vida, que nos viene a llenar de esperanza, pero sobre todo que nos viene a iluminar para alcanzar el camino, para identificar el camino y alcanzar la meta, Juan, que es, para nosotros cristianos, el cielo. Bueno, fíjate, entonces nosotros como seres humanos, pues realmente vamos madurando nuestra percepción del mundo, ¿verdad? De acuerdo a las experiencias que vamos teniendo, pues vamos tomando incluso una visión de vida totalmente diferente. Recuerdo que a veces platicamos entre algunas personas o algunos amigos, y como que recuerdas, ¿no?, los tiempos anteriores y dices, ay, cuando era adolescente me acuerdo que hacía esas tonterías, ¿no? Cuando era más joven hacía estas tonterías o decía este tipo de cosas. Pero he tenido como estas experiencias y van acumulando justamente a mi visión de vida. Entonces, ¿tú con qué mentalidad, fíjate, con qué mentalidad crees que la humanidad, o que nosotros como cristianos, y sobre todo nosotros como cristianos, tendríamos que salir después de este tiempo, de esta pandemia, de este momento de estar o de adentrarnos, ¿verdad? ¿Con qué mentalidad tendríamos que resurgir o tendríamos que renacer o resucitar, ¿verdad?, al mundo que tenemos, al mundo o al exterior? ¿Cuál tendría que ser esta mentalidad o esta nueva mentalidad o esta nueva ideología del ser humano? Sí. Híjole, considero que después de esta pandemia, de esta situación, todos nosotros como humanidad debemos de resurgir con la mentalidad del amor. El amor, y no un amor sentimentaloide, un amor que solamente acepta lo bonito, ¿no? El amor entendido en la extensión de la palabra, porque en el amor es donde aprendemos a darle un sentido al sufrimiento, es en el amor donde somos capaces de descubrir la otra persona, en el amor es donde somos capaces de salir de nosotros para darnos, y el dar siempre implica sacrificio.
cualquier sentido de dar implica sacrificio, esfuerzo. Entonces, en el amor es donde nosotros también estamos llamados a ser felices. Y al final de cuentas es algo que todos los hombres buscamos, ser felices. Y que considero que esta felicidad la vamos a alcanzar teniendo la mentalidad del amor y que ella sea la que nos vaya orientando en nuestra vida cotidiana. Se me viene a la mente aquel momento en que Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama 3 veces, ¿verdad? Entonces, imagínate, o sea, yo creo que después de todo este momento y que hablas que el centro, pues justamente, o la nueva ideología del ser humano, pues está centrada en el amor de que nosotros como seres humanos estamos llamados a dar. Y recuerdo este pasaje cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces. La primera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice bien contento, sí Señor, te amo, ¿verdad? Entonces así como que, wow, sí, un sí profundo. Posteriormente le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro así como que empieza a titubear y dice, sí Señor. Y la tercera, Jesús no le pregunta que si me amas, Jesús le pregunta, por lo menos me quieres, ¿verdad? Entonces, en algún escrito, leí en alguna ocasión, que esa tercera vez llena o inunda a Pedro de tristeza. Pero, algo interesante, que Pedro, con esta respuesta, le dice así como que, pues Señor, o sea, sí te quiero, pero si me aceptas así como soy yo, ¿verdad? Con un amor débil, un amor que se equivoca, vaya, un amor humano. Si tú así me aceptas con este amor, pues sí, te quiero, te amo, ¿no? Entonces Pedro le dice, es cuando le dice, bueno, apacienta mis ovejas. Bueno, es muy complejo ciertamente este pasaje bíblico, pero a nosotros como seres humanos sabemos que sí estamos reconstruyéndonos todos los días, de acuerdo a nuestras situaciones, de acuerdo a lo que vamos viendo, y en estos momentos tan difíciles de la humanidad, también la humanidad se está reconstruyendo, el mundo se está reconstruyendo ecológicamente. También ha habido un movimiento muy interesante en el sentido de que hace como unos 15 días hubo un estudio y resulta que la capa de ozono todo este tiempo se ha recuperado lo que iba a tardar 30 años en recuperarse, ¿verdad? Hemos visto que animalitos van caminando, incluso el cielo está más despejado, la misma gente de aquí de la comunidad ha dicho, pues es que ya pasan más pajaritos, ya se mira menos contaminación. Entonces, digamos, ha sido un respiro también para nuestro planeta, pero dentro de todo esto y referente a lo que tú hablas del amor y la nueva mentalidad con la que tendríamos que tener, y que no es, al final del día no es nueva mentalidad, es la mentalidad que el ser humano siempre debe de tener, y sobre todo porque recordemos que ha habido muchos movimientos también sociales en el que ha tenido importancia algunos sectores, las mujeres, los niños, los hombres, los trabajadores, como que el ser humano va caminando y va jalando hacia sus propios intereses. Ahorita es el tiempo de las mujeres, no, pues vamos a todas las mujeres. Es tiempo de, no sé, de los niños, hay que darle todo a los niños, como que todo va jalando, pero se nos olvida una cosa importante, que Jesucristo viene a levantar al género humano, a todo el género humano, y entonces que va centrado pues justamente en el amor. Yo creo que en el amor en el que yo o tú seamos capaces de abrirnos hacia el otro, ese mismo amor es el que se nos va a nosotros como a regresar en toda la extensión de la palabra, y así podemos como ir transformando esta nueva sociedad o este nuevo mundo que tiene que resucitar con Jesús. ¿Cómo ves? Así es, Juan de. Muy cierto, la venida de nuestro Señor pues viene a traernos esta experiencia, esta vivencia, esta realidad del amor.
y que al final de cuentas, lo has dicho claramente, si vivimos el amor, no va a ser necesario estos momentos de encauce exclusivos para determinados sectores de la población, porque vamos a ser capaces de vivir en unidad y en comunión entre todos. Y si vivimos realmente en el amor, no vamos a discriminar, no vamos a dañar, no vamos a dejar de lado. Vamos a vivir siempre procurándonos unos a otros para poder caminar. Claro que sí. Y la pregunta que todos nos tendríamos que hacer, ¿verdad? En los momentos difíciles, en los momentos fáciles, en estos momentos que vive nuestra humanidad y en los momentos futuros, es una pregunta que incluso a nosotros nos enseñan, y quisiera que con esto nos despidiéramos. ¿Qué diría o qué haría Jesús en estos momentos en los que nosotros vivimos? ¿Qué haría Jesús? Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber acompañándonos, por habernos acompañado a Martín y a su servidor. Me gustaría, Martín, que les dieras un mensaje a todas aquellas personas que se han conectado en diferentes momentos, porque sabemos que entran 5 minutos, 10 minutos, un ratito y luego se salen, dicen, no me gusta cómo habla el diácono ahora y pues mejor me salgo. Entonces, pero sin embargo, la comunidad, ahí va, vamos creciendo. ¿Y qué mensaje les darías a nuestros hermanos? Sí, bueno, primeramente agradecer a todos los que se han conectado, han sintonizado Radio Líder, agradecerles por este espacio que nos otorgan. Y quisiera invitarlos verdaderamente a que durante este tiempo entremos en lo profundo de nuestra persona, como ya lo habíamos dicho, que seamos capaces de ir transformando primero nuestra persona para salir adelante. Y que verdaderamente al término de esta contingencia, de esta pandemia, seamos un poquito diferentes. Y que esta diferencia vaya transformando cada vez más nuestra situación para ir en relación con el otro. Y así poder construir la sociedad que todos anhelamos. Y pues no desanimarnos, al contrario, seguir echándole ganas, poner todo lo que esté de nuestra parte para salir adelante. Pues muchísimas gracias por sintonizarnos. Juan de, muchas gracias por la invitación, de verdad. Fue muy amena la plática. Confío que haya sido también un poquito el interés de los que nos han acompañado y hayamos aportado un poco. Creo que sí, pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Radio Líder Bajío. Yo soy Juan de Dios Rodríguez, mejor conocido como el diácono Juan de. Me gustaría mucho que nos escribiéramos, recibir tus comentarios, algunos temas que te gustaría que tocáramos próximamente. Esperamos seguir creciendo en comunidad, pero también me gustaría que nos siguieras en redes sociales. Aparezco como diácono Juan de en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Aparezco como diácono Juan de y ahí estamos para servir y ayudar en lo que se pueda y sobre todo para llevar la palabra de Dios como dice, en todos los rincones de la tierra. Esto es Humanidad en Reconstrucción y no me despido sin antes darles la bendición a cada uno de ustedes. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe para siempre. Amén. Amén. Hasta la próxima.